Hola, hola, bienvenidos a su librería cristiana 247, tu librería online 24/7. En este episodio estaremos hablando de un libro sobre liderazgo eficaz, un libro realizado por Edwin Castro, en donde nos vamos a inspirar en la vida de José para enfrentar los desafíos actuales. Ahora sí, prepárense para inspirarse y aprender sobre el liderazgo. En este libro, que consta de solo 8 capítulos, estaremos hablando sobre el capítulo número 3, la integridad. En el estudio sobre la vida de José hay un aspecto que es imposible dejar de resaltar, y es que definitivamente era un hombre de integridad. Algunos años atrás escuché una definición de integridad que me llamó mucho la atención. Decía que algo es íntegro cuando es del mismo material, por dentro y por fuera, es decir, no tiene mezcla alguna. El diccionario nos dice que algo es íntegro cuando está completo. Estos dos conceptos son interesantes, ya que, sin lugar a dudas, esta es una de las características más ausentes en el liderazgo mundial actual. Casi a diario, prácticamente, nos encontramos en las noticias con escándalos de personajes públicos, en muchos casos de una manera irresponsable. Afirman en su defensa que una cosa es su vida privada y otra la pública. En otras palabras, es como si dijeran: soy de un material por dentro y de otro por fuera. Ellos mismos, en su defensa, declaran que son personas diferentes. Esto es, su comportamiento varía según el lugar donde se encuentren. Lo preocupante es que esta es una tendencia que se está normalizando. Hace un tiempo me pidieron que dictara una conferencia empresarial que titulé El eslabón perdido del liderazgo. En ella hacía un recuento de la triste condición del liderazgo global, mostraba diversos casos de corrupción e inmoralidad en los diferentes ámbitos de la sociedad. Es triste hacer un recuerdo de todos los expresidentes latinoamericanos que están en la cárcel e inclusive en un país en particular. Todos ellos han estado encarcelados. De igual manera, ocurre con los casos de corrupción de la FIFA, el ciclismo y hasta la compra de becas deportivas universitarias por parte de actores, políticos y figuras públicas en Estados Unidos. Los ídolos deportivos de nuestros hijos siendo investigados por evasión de impuestos o expuestos a casos de infidelidad, drogadicción y alcoholismo. Incluso, al explorar el ámbito religioso, la situación parece no ser muy diferente. Líderes investigados por maltrato de menores, robo, adulterio y hasta abuso de sustancias. Pareciera que no hay dónde encontrar modelos idóneos a seguir. Da la impresión de que es imposible hallar figuras íntegras que sean dignas de admirar y mucho menos de imitar. Es por esa razón que deseo destacar esta virtud en la vida de José. Creo que este hombre tuvo no una, sino varias ocasiones en las cuales su integridad pudo haberse puesto en peligro. Sin embargo, no encontramos ningún indicio en el relato bíblico en el cual se señale que dio su brazo a torcer o hubiese cedido ante las oportunidades que se le presentaron. Algo que es importante resaltar es que José, desde joven, fue un hombre íntegro. Quiero imaginarme la posibilidad de que su papá sostuvo conversaciones con él acerca de los dolores que traían a la vida la mentira, el engaño y el ser suplantador. Es probable que Jacob le enseñara el principio de que todo lo que uno siembra lo recoge multiplicado y le hablara de cómo tuvo él que llegar a un punto en el que se rindió ante Dios para que fuese formado en él un carácter diferente, de tal forma que hasta tuvo un cambio de nombre, Israel. Y, por qué no decirlo, de naturaleza. Pasar de ser un engañador a uno que gobierna con Dios. La Biblia nos dice que José vio comportamientos en sus hermanos que no eran dignos de lo que su padre les había enseñado. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Génesis 37:2. La familia de Jacob sufrió muchas disfunciones. En la Biblia vemos que asuntos como la inmoralidad, la comparación, el favoritismo, la mentira, la envidia, la violencia y la ira la caracterizaron. Sin embargo, pareciera que José se aplicó un antídoto a todo ese veneno que corría por la sangre de sus familiares. José constituye una inspiración y nos trae esperanza a todos, ya que cualquiera sean nuestros antecedentes, el pasado familiar, lo que hicieron nuestros abuelos o nuestros padres, podemos romper con eso y decidir ser diferente. Honrar a Dios es opcional, y eso fue lo que José hizo durante su vida. Una prueba difícil. Estoy segura de que en nuestro día a día nos vemos retados por pruebas que al inicio parecen difíciles, pero más adelante se vuelven
parte del pasado. Uno de los momentos de mayor desafío para José fue al llegar a casa de Potifar. Veamos lo que la palabra de Dios relata en Génesis 39, del 6 al 12. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en el que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para poder cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Alguien me dijo un día que la reputación se gana en público, pero la integridad se muestra en privado. Lo que ciertamente fue una realidad para José. En la porción que acabamos de leer, vemos algunas cosas dignas de destacar. La confianza, eso que cuesta tanto en construir y tan fácil de perder. Ante la propuesta de la esposa de Potifar, José responde argumentando algo que es invaluable para toda persona que tiene a otras bajo su mando: la confianza. Me llama la atención la forma en que José le responde: mi patrón no tiene de qué preocuparse porque todo me lo ha confiado. Potifar había encontrado en ese esclavo hebreo un hombre que era digno de que él le entregara su chequera. Hablado en términos modernos, podía confiar tanto en él que era hasta capaz de darle las claves de acceso a sus bóvedas. José continúa explicándole a la mujer de su jefe: no le ha negado nada, que él tiene acceso a todo excepto a ella misma. Uno de los dolores más fuertes que podemos enfrentar en la vida es precisamente la traición, que es una modalidad de engaño. Muchas personas, incluso nuestro Señor Jesús, han tenido que enfrentar esa situación, lo cual es una herida muy profunda. No son pocas las veces en las que me he reunido con parejas que han atravesado la dolorosa experiencia de la infidelidad. La persona que fue traicionada, con la ayuda y la búsqueda de Dios, llega a un punto en el que logra perdonar. Sin embargo, volver a confiar parece que es una tarea aún más difícil. No sé si alguna vez te ha sucedido que llegas a un lugar donde hay un olor que inmediatamente te hace recordar un momento o una situación vivida anteriormente. Es como si en nuestra memoria se hubiese codificado algo que enlace un olor, una cosa o hasta un nombre con una experiencia del pasado. El problema que enfrentan las personas que han vivido un engaño es precisamente ese. Hay un temor tácito de que se vuelva a repetir esa situación que causó tanto dolor, por lo que se generan. De los profesionales llaman gatillos o disparadores, que activan las alertas, puesto que ningún ser humano le gusta ser herido. José desarrolló la capacidad de ser un hombre confiable y a pesar de las oportunidades que se le presentaron, tú y yo debemos procurar ser como él. El secreto, algo que guardamos todos. Me impacta la belleza de la Biblia al enseñarnos e instruirnos en el camino de Dios. No hay detalle pequeño. Aquello que posiblemente leímos muchas veces, en una nueva lectura puede abrir espacios para nuevos conocimientos. El versículo 11 nos muestra una de las pruebas más grandes que José enfrentaría y que le haría manifestar de manera dramática su carácter. En Génesis 39, del 11 al 12, nos dice: un día, en un momento en el que todo personal del servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Quiero destacar al inicio del versículo: un día, en un momento. Sabes, muchas personas me han explicado que sus grandes caídas fueron cuestión de un momento, algo fugaz. He escuchado cosas como: no fueron más de 5 minutos, o no sé qué pensamiento me pasó por la mente y no dimensioné lo que sucedería. La esposa de Potifar seguramente evaluó su plan y al no ver que su constante propuesta de una aventura inmoral encontraba respuesta en José,
Pensó que si esperaba el momento oportuno, seguramente el muchacho respondería de manera diferente. Por esa razón, aguardó sigilosamente el instante en el que no había nadie en casa. Esa señora me recuerda de la descripción de Salomón hacia este tipo de mujeres. Y dice así: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Pues los labios de una mujer inmoral son tan dulces como la miel y su boca es más suave que el aceite. Pero al final ella resulta ser tan amarga como el veneno, tan peligrosa como una espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen derecho a la tumba, pues a ella no le interesa en absoluto el camino de la vida. Va tambaleándose por su sendero torcido y no se da cuenta. Así que ahora, hijos míos, escúchenme. Nunca se aparten de lo que les voy a decir. Aléjate de ella. No te acerques a la puerta de su casa. Si lo haces, perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a manos de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas y otro disfrutará del fruto de tu trabajo. Al final, gemirás de angustia cuando la enfermedad consuma tu cuerpo. Dirás: ¿cuánto odié la disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias. ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi venganza será conocida por todos. Proverbios 5 del 1 al 14. La integridad en el área sexual está bajo presión a cada minuto. En el pasado, se pensaba que esa era una situación que oprimía solamente a los hombres, pero vemos que no es así. Las estadísticas muestran, por ejemplo, que el consumo de pornografía en las mujeres ha crecido de manera dramática. Ya no es algo exclusivo de los hombres. Personas de ambos sexos enfrentan el bombardeo de una sociedad cada vez más sexual. Los comerciales, las novelas, las series, las películas, la publicidad, los anuncios en los centros comerciales, hasta las revistas que están en los estantes a los lados de las cajas registradoras de los supermercados, cuando hace la fila para pagar, están llenos de imágenes que pueden ser como ese olor del que hablé anteriormente, que impulsa a la gente a transitar los caminos de la inmoralidad. Por años, en mi vida profesional, viajé por diferentes países haciendo negocios, a miles de kilómetros de mi casa, en lugares donde nadie me conocía. Debo decir, prácticamente en cada hotel encontraba esposas de Potifar, presentándose en diversas formas. En algunas culturas, por tradición, en el campo de los negocios, se acostumbra a atender a los clientes con ese tipo de favores. Recuerdo un viaje que hice a Hong Kong, en el que nos reunimos con un proveedor de equipos de refrigeración para supermercados. Estábamos construyendo 5 grandes almacenes detallistas y requeríamos ese tipo de equipos. Se trataba de una operación millonaria. Al finalizar el día de trabajo, el proveedor nos llevó a un hermoso restaurante a cenar. Al salir de allí, nos llevó a un lugar donde tenía una mujer para cada uno de los ejecutivos que viajamos. Fue un momento muy desagradable del cual, por la misericordia de Dios, pude salir viendo al igual que José. Pero el tema que deseo destacar es que estaba en un país lejano, nadie me conocía, y aquello era algo casual, iba a ser por un momento. Sin embargo, en situaciones como esas, en las que se prueba si eres íntegro o no. Cuando afirmo que en esa época de mi vida conocí muchas esposas de Potifar, lo digo porque fue así, se presentaban de diversas formas. Me explico. Existe una industria de corrupción gigantesca alrededor del turismo. Por esa razón digo que la esposa de Potifar se presentaba de diversas formas. Algunas veces eran taxistas que me recogían en el aeropuerto y que me decían: ¿quiere ir al hotel o desea que lo lleve a donde está la acción? De igual manera, tomaba la forma de botones o recepcionistas a la llegada del hotel cuando me decían: puedo conseguir cualquier cosa que desee para entretenerse. Estoy para servirle. Recuerdo de manera particular el sonido que producían los montones de tarjetas ofreciendo servicios sexuales en las manos de personas que las movían como si fueran naipes y las que las ofrecían en la ciudad de Las Vegas al salir de las grandes convenciones de negocios. Pero esas esposas también tomaban la forma de televisor al llegar a la soledad de la habitación del hotel. Hoy las esposas de Potifar se presentan en las aplicaciones de los teléfonos, en los chats de los amigos del pasado, en las redes sociales, en cualquier serie de televisión. Constantemente enfrentamos esas ofertas a pecar contra Dios y nuestros cónyuges. La esposa de Potifar sabía las ventajas del secreto de la soledad, de aquello que se hace en lo oculto, de aquella mentira del enemigo que grita: nadie lo va a saber.
La palabra, una vez más, nos muestra dónde estaba parado José, ya que él pensó en su amo y en la confianza que le había brindado. Sin embargo, en el versículo 39 nos dice lo que verdaderamente motiva a este gran hombre. En Génesis 39:9 dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Todo hombre y mujer debe entender que aunque esté en otro país, a miles de kilómetros de casa, en la intimidad de una habitación del hotel, encerrado en la oficina, en un auto, en un lugar recóndito o en cualquier sitio secreto, allí siempre está Dios. Y en definitiva, es contra Él que se comete el pecado. La Biblia nos dice una vez más, en 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. En 1 Corintios 6:18 también nos indica, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Aunque estos últimos versículos no se escribieron en los tiempos de José, este hombre cumplió lo que dijo el apóstol Pablo siglos más tarde. José fue un hombre radical, no se arriesgó a pecar, no cometió el error que muchas personas me han comentado. Lo cometió una sola vez, es lo que dicen. Una vez hablé con una persona que había sido atrapada robando en la empresa para la que trabajaba. Me confesó lo siguiente. Lo más difícil fue la primera vez. Con el transcurrir del tiempo se fue haciendo más fácil hasta que se hizo normal para mí. Es lamentable pensar de esa manera, pero es la realidad. Al llegar al cierre de este capítulo, deseo aconsejarte que tengas cuidado. No creas la mentira de que solo será un momento o que nadie se enterará. Sobre todo, no permitas que suceda una primera vez. No aceptes un soborno una primera vez. No seas infiel una primera vez. No robes una primera vez. Las consecuencias van a ser costosas. Tu familia y tus amigos van a salir heridos. Perderás la confianza y la admiración de tus seres queridos, cosa que será muy difícil recuperar. Recordemos la palabra de Jesús en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. El precio. Debo decir que ser íntegro muchas veces te va a salir caro. Vas a sufrir consecuencias en lo natural, aunque eso genera un fruto espiritual asombroso y contribuirá a moldear tu carácter de una manera extraordinaria. En principio, la integridad le salió costosa a José. No sé si en algún momento de debilidad haya pensado, por honrar a Dios, mira en la que me mentí. Hubiese sido mejor acostarme con esa mujer. Por no hacerlo, perdí mi trabajo, fui acusado injustamente y terminé olvidado en la cárcel. No se sabe con exactitud cuánto tiempo pasó José en la cárcel, pero fueron más de 2 años, ya que ese fue el tiempo que el copero se olvidó de él después de interpretar el sueño que tuvo. No sé si fueron 4, 6 o 10 años. Lo que definitivamente sabemos es que fue costoso. La injusticia, el olvido y la mentira hicieron que un hombre íntegro sufriera. Todo el mundo lo hace. Vivo con la convicción de que se es o no se es íntegro. Es decir, de la misma manera en que una mujer no puede estar más o menos embarazada, una persona no puede ser más o menos íntegra. La integridad no depende de cifras monetarias. No hay tal cosa como que soy íntegra con $1000, pero si lo que me ofrecen es 1 millón, tengo que pensarlo. Hay un momento de mi infancia que recuerdo con mucha claridad. Un día mi mamá me envió a comprar carne de res en un lugar cercano a la casa. A mi regreso, me vio sonriente, lucía bastante feliz. Era un pequeño de no más de 10 años que amaba la matemática, por lo que me di cuenta de que el dependiente de la carnicería se había equivocado en la cantidad de dinero que me había dado devuelto por la compra de la carne. Honro a mi madre porque ella utilizó ese momento para enseñarme una gran lección que me ha acompañado toda la vida. Con la chancleta en la mano me inspiró y me motivó a caminar de regreso a la tienda para devolver el dinero que me habían dado por error. Eso me enseñó a no aprovecharme de las equivocaciones de las personas, a no robar y a no poner a la venta la paz con Dios y conmigo mismo. En cada mundial de fútbol se publica un álbum con la fotografía de los equipos y los jugadores participantes. En el caso que voy a mencionar fue en 1982 y yo estaba llenando el álbum de figuritas del Mundial de España. El asunto es que encontré una forma de adquirir dinero rápido para comprar los sobres de figuritas, convertirme en el cajero de supermercado que tenían mis papás. La idea era sencilla,
por mi habilidad con las matemáticas, podía ayudar a atender, cobrar y dar el cambio de las compras de los clientes. En tanto cobraba a los clientes, algunas monedas iban directo a mi bolsillo y así engordaba mis reservas para comprar las figuritas y llenar el álbum rápidamente. Todo iba muy bien, hasta que apareció nuevamente la chancleta. Esta vez estaba saliendo del baño, tal cual Dios me había creado, y me encontré con ella. Mientras me disciplinaba, mamá me decía: así empezaron los grandes ladrones y los hombres malvados que están en las cárceles. Algún día me lo agradecerás. ¿Algún día se lo agradeceré? Eso parecía una declaración ilógica. Tengo que reconocer que la verdad es que en esos momentos y otros, en los que la chancleta siempre estuvo presente, me prepararon para el futuro. Al pasar los años y llegar a ser director de compras en una organización multinacional, uno de los proveedores con que habíamos hecho negocios por varias decenas de millones de dólares me ofreció como regalo un apartamento frente a la playa de Miami. Me explicaba que estaba muy agradecido conmigo y que deseaba asegurarse de que continuáramos haciendo negocios, por lo cual quería retribuirme con ese obsequio. En esencia, esa persona me estaba asignando un precio. En adelante ya no tendría poder de decisión. Mi conciencia, mis acciones y mis compras se verían afectadas. Ese día le agradecí a mi mamá y a la chancleta por la lección aprendida desde la niñez. Eso me preparó para poder decir no a una oferta tentadora. Han sido varios los momentos en los que no solo he dejado de percibir dinero fácil, en algunos casos me ha salido más caro ser íntegro que hacer lo que todo el mundo hace. Años atrás, compré una casa para inversión en preconstrucción con el objeto de venderla en el momento en que estuviera terminada. Al llegar la fecha en la que se iba a realizar el proceso del final de la compra, el banco me exigió un seguro. Cuando empecé a contratar a diversas agencias de seguros, algunas me dijeron algo como lo siguiente: si dices que la propiedad es para vender, el seguro te va a costar más de $4,000, pero si dices que la vas a alquilar, no va a costar más de 1,500. Aunque yo insistí que la verdad era que la propiedad se iba a vender, ellos me decían que no valía la pena regalarle mi dinero a la aseguradora. Recuerdo que uno de ellos me dijo: invéntate un contrato, que te lo firme un amigo, y con eso es suficiente, yo te lo acepto y te ahorras ese dinero. Eso es algo que todo el mundo hace. Algo que todo el mundo hace. Pero para nosotros no puede ser esa regla. Debemos tomar decisiones que sean correctas, aunque no sean las más populares ni las más celebradas, aunque nos cueste más dinero. A continuación, contaré una breve historia de un muchacho que conocí en la iglesia y su proceso de inmigración a Estados Unidos. Ese joven había llegado al país con sus padres y después de muchos años finalmente habían cumplido los requisitos y el tiempo fijado por el gobierno para obtener la residencia permanente en el país. El día de la entrevista ante el Departamento de Inmigración fue preparado con todos los documentos. Había pagado las tarifas correspondientes para cubrir el proceso. Todo estaba listo. Solo debía contestar algunas preguntas al oficial de inmigración y se convertiría en residente permanente. En medio del proceso, el funcionario le preguntó: ¿es usted residente permanente de los Estados Unidos? Extrañado por la pregunta, obviamente respondió que aún no, que por eso estaba haciendo esa solicitud. Acto seguido, el oficial le dijo: ¿por qué razón entonces, cuando solicitó su ingreso a una universidad pública para estudiar, usted dijo que era un residente legal? Usted mintió. ¿Cómo consta en un documento oficial para pagar menos dinero en su matrícula? Eso es una ofensa al gobierno. Por lo tanto, su residencia es negada. En otra ocasión, una pareja estaba lista para que el esposo obtuviera una residencia permanente en los Estados Unidos. El hombre recibiría ese beneficio porque su esposa era ciudadana americana. En el momento de la entrevista, el oficial le preguntó al individuo dónde había nacido su mujer, a lo que él le respondió que en Cuba. El oficial entonces dijo: sabemos la verdad, ella es venezolana y obtuvo un certificado de nacimiento cubano falso con el que años atrás consiguió, de manera indebida, la ciudadanía americana. Todo se descubrió. La mujer, años antes de conocer a Jesús, aceptó comprar ese documento, puesto que los ciudadanos cubanos tenían privilegios para ser legalizados en Estados Unidos en muy breve tiempo. Habían pasado varios años y para ella era una situación del pasado. Sin embargo, repentinamente estaban involucrados en una pesadilla. Cuando me llamaron, tuve que ir a visitar a su esposo a la cárcel, mientras que a ella le impusieron un grillete electrónico para rastrear sus movimientos. Fueron varios años de audiencia, abogados, jueces, temores, incertidumbre y miles de dólares hasta que recibieron, por la misericordia de Dios, el perdón por parte del gobierno. Podría llenar este libro con diversas historias que he tenido que presenciar
en más de 2 décadas de ministerio. Sin embargo, no ha habido ni una sola en la que al final sea diferente. Nada queda oculto para siempre. Por eso insisto, por favor, recuerda que no hay nada oculto que no ha de salir a la luz. Decide vivir en luz, no permitas que haya áreas oscuras en tu vida. Honra a Dios con tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. El final será mejor, aunque el inicio tenga sus retos. Busca ayuda, confiesa, haz tus impuestos correctamente. No mientas, aléjate de las relaciones indebidas, vive en integridad y honra a Dios. Estas son decisiones diarias que debemos tomar. Cada día enfrentaremos retos, pero paso a paso obtendremos la victoria sobre la mentira, la corrupción, el engaño y la falta de integridad. Recuerda, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Lucas 8:17. Y para terminar, deseo invitarte a hacer algo que David nos enseña en el Salmos 32. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pasaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Interludio, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Interludio. Por lo tanto, todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victorias. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el que necesita un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes los que obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. Salmo 32, del 1 al 11. Sé rápido y diligente para confesar tu pecado. Eso te traerá sanidad, libertad y el respaldo de Dios. Por favor, recuerda que Dios es luz, no tinieblas. Mientras mantengas cosas ocultas, el que gobierna sobre ellas es el enemigo que te acusa y hasta te enferma. Hay algo sobrenatural en la confesión. Es un cambio de jurisdicción. Es cuando Dios gobierna y tú eres beneficiario de su misericordia. Hace muchos años escuché un ejemplo que es muy pertinente para este punto. No sé si en algún momento has jugado en una piscina con una pelota plástica tratando de mantenerla bajo el agua. Seguramente lo has hecho, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona que trata de mantenerla bajo el agua tiene que hacer un gran esfuerzo. La pelota, por efecto de la resistencia a hundirse, tiende a querer salir a la superficie en tanto que la persona que la tiene en sus manos o bajo sus piernas trata de impedir que eso suceda. Con el pecado oculto pasa lo mismo. La verdad sacará a la luz lo oculto ya que es normal, aunque cada vez las personas traten de esconderla y empujarla hacia abajo. Me explico. La pelota no se cansa de tratar de salir a la superficie porque lo normal para ella es estar sobre el agua, en tanto que la persona que trata de mantenerla bajo el agua cada vez debe hacer más esfuerzo sin que al final triunfe. Necesitamos entender que la verdad prevalecerá, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Segunda de Corintios 13:8. Una última advertencia. Cuando la pelota sale a la superficie, salpica mucha agua. De igual forma, cuando una verdad sale a la luz, muchas personas saldrán salpicadas. Una de las grandes tristezas que he tenido que presenciar es el dolor que se acusa a los seres queridos cuando alguien no calculó el costo de sus acciones. Usualmente, las personas que tienen una vida oculta creen la mentira de esa situación. Solo le afecta a ellos. Pero la realidad es que se van a llevar a muchas otras y les va a costar exponer a la vergüenza, la crítica, la burla y en algunos casos hasta el desprecio. Este libro maravilloso contiene en cada final de sus capítulos preguntas que te van a ayudar a reflexionar sobre cada uno de los puntos que hemos tocado en este capítulo. En esta oportunidad, quien les habló, Melissa. Me alegro de haberlos acompañado el día de hoy en este episodio y esperamos seguir compartiendo con ustedes en las próximas ediciones. Recuerden, les habla la librería 24/7.
Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, apoyar al podcast y estar atento a todas nuestras publicaciones. Dios se los bendiga y espero verlos muy pronto.